Nokia, Xiaomi, bla bla bla. Esas son algunas de las marcas de móviles que yo he tenido. Y como os dije en su día, yo he tenido más de 100 móviles. Y ahora, repasando toda la lista, que la tengo aquí, todo esto es la lista de móviles que he tenido. Bueno, hay más, porque tengo que actualizar. Y he pensado que antes de empezar a hacer los capítulos por marcas, ¿qué os parece si os hago un top con los 10 móviles más raros y diferentes que he tenido? ¿Os gusta la idea? Pues entonces ya sabéis, coged buen sitio y disfrutad la tecnología. ¡Guajes! Empezando esta lista tan curiosa, en el puesto número 10 os voy a hablar de un teléfono que ni siquiera considero un teléfono como tal. Más bien era un experimento de Nokia, un concepto que ni siquiera admitía tarjeta SIM, no podías llamar a través de él, por eso digo que no era un teléfono. Y se trata del Nokia 770 Internet Tablet. Un concepto diferente para la época. Cuando hablamos de teléfonos que aquellos años tenían 2,2 pulgadas, 2,4 como mucho, Nokia presentó este dispositivo de 4 pulgadas, que para entonces era la bomba, y vendría a ser lo que es una tablet hoy en día. Sí es verdad que basándonos en las especificaciones ahora nos daría la risa, o sea, una pantalla, insisto, de 4 pulgadas que ahora se quedaría hasta pequeña, o sea, diminuta, resolución de 800x400, 65.000 colores nada más, 16 megabytes de RAM, 128 de ROM, basado en Linux. Claro, para la época era la bomba, pero yo reconozco que le saqué mucho provecho. O sea, yo me pasaba el día conectado, tenía muy buena autonomía, la gente flipaba cuando lo veía, y yo reconozco que fue uno de los teléfonos que marcó un poco la tendencia de lo que a mí me gustaría en el futuro, que son los teléfonos grandes. Yo siempre quise que llegara ese momento como es ahora, que los teléfonos sean enormes, y la verdad que guardo muy buen recuerdo de él. Me duró muy poco, quiero recordar que me duró 2 meses y pico, y lo vendí bastante bien, la verdad, recuperé prácticamente el dinero que me costó, que en su época era carísimo. Y bueno, en fin, creo que para empezar esta lista, esta rareza no está nada mal. Continuamos, guajes. Y continuando nuestra lista, nuestra curiosa lista, en el puesto número 9 os voy a hablar de un terminal que seguramente muchos de los que me veis recordaréis o habréis oído hablar de él. Se trata del Sony Ericsson Xperia Play, presentado en 2011, aunque yo lo tuve en el año 2012. ¿Y qué era el Sony Ericsson Xperia Play? Pues básicamente el primer móvil gamer de la historia. Muchos me diréis, no, años atrás ya estaba Nokia con sus Engage, que se podía jugar. No, o sea, no compro esa idea, no la compro. O sea, eran unos teléfonos pequeños, con una pantalla ridícula, unas teclas pequeñísimas, era imposible, era un terror jugar en esos teléfonos. Y fue Sony Ericsson en este caso, la primera marca que se atrevió a lanzar un móvil orientado a ese público jugón. Y si bien respecto a hardware y características este móvil no destacaba en nada respecto a la competencia que tenía en su época, lo que sí lo diferenciaba por encima de todo era ese teclado deslizante con controles tipo PSP, mando de la PlayStation. Y la verdad que era una gozada, o sea, era otra dimensión a la hora de jugar. Puesto número 8. En una época en la que empezaban a destacar los teléfonos con teclado deslizante QWERTY, por encima de todos recordaréis el Nokia N97, era el teléfono más top de la época. Yo empecé a interesarme por ese tipo de teléfonos. Nunca les había prestado atención, pero claro, el Nokia N97 fue una referencia, ¿no? Y yo mirando teléfonos, no sé cómo un día llegué a este teléfono del que os voy a hablar ahora, que ojo al nombre que se las trae, es que lo tengo que leer porque es que si no se me olvida. Samsung B7620 edición Giorgio Armani, presentado en 2009, pero yo lo compré en 2010. Básicamente porque al ser una edición limitada, en su presentación era carísimo y un año después lo pude comprar en eBay de segunda mano a la mitad del precio, mucho más barato y económico.
por encima de todas las cosas, este teléfono era precioso. O sea, era rival directo del Nokia 97 en cuanto a especificaciones y demás. O sea, estaba de tú a tú, con la principal diferencia, aparte del diseño, que es evidente, de que este corría Windows Mobile Phone. Y en aquella época, no como Windows Phone de estos últimos años, que no tiene nada que ver. Lo bueno de este teléfono, la exclusividad. La gente te paraba por la calle, lo veía con sus acabados dorados. El acabado trasero era como un entramado de fibra de carbono en color dorado. A ver, no era fibra de carbono, pero imitaba ese efecto. Tenía un botón que era como un diamante, el botón de menú. Tenía un stylus para poder usar la pantalla táctil, que sí os diré que la pantalla táctil de aquella era una pantalla resistiva, de estas que tienes que apretar mucho, no como ahora, no era multitarea que haces el pitch to zoom y demás. O sea, manejar esa interfaz a día de hoy sería imposible, porque no, era inusable completamente. Tenía una cámara muy buena, un sonido espectacular. Yo ese teléfono lo recuerdo con mucho cariño, puesto número 7, y ya nos vamos a encontrar con algo más reciente. Un teléfono que seguramente no hayáis oído hablar mucho de él, pero que la verdad es muy curioso. Se trata del Alcatel A5 LED de 2017, y en 2017 lo compré yo también. Se trata de un teléfono de gama baja, al final, porque es un teléfono con pantalla de 5,2 pulgadas, resolución HD, tenía solo 2 GB de RAM, 16 de memoria interna. La cámara era muy básica, de 8 megapíxeles, que sí, que la podías preescalar a 13 megapíxeles y demás, pero lo que destacaba de este teléfono, por encima de todo, es que es el único teléfono del mundo que tenía una carcasa personalizada con LEDs de colores. Es decir, tú lo podías personalizar, te llegaba WhatsApp, se iluminaba la carcasa en color verde y salía el W de WhatsApp. Te llegaba un Facebook, lo mismo, color azul, tal. Instagram, los colores Instagram. Podías personalizar las animaciones de llamada, podías personalizar cualquier tipo de notificación, de entrada, lo que quisieras. Tenía efectos chulísimos con la música y demás. Era un teléfono que la verdad la gente se paraba a verlo mucho. Y en el puesto número 6, seguramente esta sea una de mis mayores decepciones en el mundo de los smartphones. Y se trata del LG Optimus 3D. En el año 2011 fue presentado. ¿Qué era este teléfono? Pues el primer smartphone con pantalla 3D del mundo. ¿Qué suponía esto? Que, a ver, tú el teléfono podías usarlo en modo normal, o sea, no era en 3D, pero tenía un botón que accedía al menú multimedia 3D, en el cual podías reproducir YouTube en 3D, contenido específico, podías jugar a juegos en 3D, podías ver las fotos o vídeos que hubieras hecho con su doble cámara, que también podías hacer contenido en 3D y demás. Y sí, el resultado era espectacular, las cosas como son, la gente flipaba, no sé, era algo muy diferente, muy llamativo y muy curioso. Y si bien las especificaciones de la época era de un teléfono top, o sea, en aquella época era un dual core, uno con 2 GHz, 2 GB de RAM, caray, era lo más, o sea, era el tope de gama. Tenía 2 defectos imperdonables. El primero, irremediablemente, es que el contenido 3D para un ratito está muy bien, pero cuando llevas 10-15 minutos la cabeza te empieza a dar 1000 vueltas. O sea, yo creo que seguramente esa tecnología era mejorable de alguna forma para que no afectara tanto y la gente no se mareara. O sea, me ha pasado a mí y le ha pasado a gente que se lo dejé, y yo creo que eso era algo que se podía pulir. Y el segundo efecto, que para mí es, por encima de todo, es un horror, la batería que tenía. O sea, era un teléfono gordo, que dices tú, un teléfono gordo y pesado, se supone que debe tener una batería de la hostia. No, o sea, esa batería, ya no digo que se gastara mucho cuando usabas el contenido 3D, sino en el modo normal,
O sea, no te llegaba a mitad de día. O sea, usándolo más bien poco, o sea, era imposible llegar a la tarde. Y lo que más rabia me dio, sobre todo, es que este teléfono lo conseguí cambiándolo por mi Galaxy S2 que tenía en aquella época. Y los que conoceréis un poco de este mundillo sabréis que el S2 es uno de los referentes en el mundo de los smartphones desde entonces. Y yo creo que es de los cambios de los que más me he arrepentido en mi vida por todo lo que os he dicho. En el puesto número 5 os voy a hablar de un teléfono que me hace mucha ilusión, porque es el teléfono que he tenido hasta hace poco menos de un mes. Y se trata del Nokia 9 PureView, presentado en 2019, aunque ya habéis visto que yo lo he tenido este año 2020. Me ha durado un par de meses. No, creo que me ha llegado a un par de meses. Es el último teléfono que he tenido antes del Black Shark 2 Pro con que estoy grabando. Me flipa este teléfono. Me flipa su pantalla de 6 pulgadas 2K. Me flipa su diseño, que no se parece a ninguno. Snapdragon 845, 6 GB de RAM, 128 GB de memoria interna, Android One, una pasada de teléfono, rinde que flipas. Y si destaca por encima de todas las cosas y lo hace diferencial, y por eso lo incluyo en esta lista, es por su formato de 5 cámaras, 3 RGB y 2 en blanco y negro. ¿Para qué servía esto? Pues básicamente para hacer unas fotos, sobre todo diurnas, con luz, inigualables. No he tenido un teléfono que haga las fotografías que ha hecho este teléfono conmigo, o más bien que he hecho yo con el teléfono. Y es que es espectacular. Podréis verlo en mi Instagram que tengo específico de fotografía. Es una locura, o sea, maravilloso. O sea, es un teléfono que seguramente vuelvo a tener, porque a mí me encanta la fotografía, y es que lo tengo que tener seguramente por necesidad, no os voy a engañar, pero no descarto tenerlo este mismo año otra vez porque me encanta. Sí tenía 3 contrapartidas este teléfono. La primera, tenía un sonido que no estaba a la altura de un gama media premium, que este teléfono cuando salió en su día en 2019 costaba 600 euros, que era un precio telita. No son los 1000 de un iPhone, de un Note, pero son 600, bueno, casi 700, quiero recordar. Y el sonido está muy por debajo de lo que se esperaba. La batería, a poco que procesaras un par de imágenes, 3, chupaba la de Dios. Y, por irónico que parezca, la propia cámara en sí, la propia cámara no, el postprocesado, porque os podéis imaginar que cuando 5 cámaras funcionan a la vez, el postprocesado de las 5 cámaras es lentísimo. O sea, yo recuerdo que si tú ponías el modo de activar las 1200 capas, porque esa era la clave de ese teléfono, o sea, por eso conseguía resultados tan espectaculares cuando hacías fotos con una luz, porque normalmente los teléfonos que conocemos suelen capturar 40-50 capas de profundidad, y hablo de teléfonos topes de gama, ¿no? O sea, teléfonos como iPhone, como los Notes, como los Huawei de turno, y os podéis imaginar lo que es este teléfono que multiplica por 30 la profundidad de campo. Entonces, claro, los resultados eran espectaculares, pero es cierto que al activar este modo, el postprocesado de la fotografía será lentísimo. O sea, podía oscilar entre 8 y 15 segundos. Y a ver, eso no implica que tú no puedes hacer más fotos. O sea, tú podías hacer una foto y otra y otra y otra. Eso lo que te afectaba era en el momento de que tú, por ejemplo, si querías hacer una foto y verla al instante. O sea, hasta que no pasaran esos 15 segundos o lo que fuera, no podrías ver esa foto. Y es el mayor fallo de este teléfono, junto con que no dispone de un modo noche al uso, y de noche palmaba mucho. Pero quitando eso, yo he estado muy contento con este teléfono, sobre todo en el aspecto fotográfico, y os puedo garantizar que seguramente antes de que termine este año lo voy a volver a tener. Pues bien, guajes, nos vamos acercando al top 3, pero antes de eso, en el puesto número 4 nos encontramos con algo
muy chulo. Se trata del Nokia 8110 4G, más conocido como el Banana Phone, presentado en 2018, pero que yo tuve hasta relativamente hace poco, lo tuve este año 2020 a principio, y la verdad, ¿qué tenía este teléfono especial? Pues lo icónico, lo vintage. Yo quería un teléfono que me evocara aquella época, un teléfono que me hiciera recordar aquellos años, ¿no? de teléfonos de tapa, deslizantes, porque yo siempre fui muy enamorado de esa clase de teléfonos. Y curiosamente me encontré con ese teléfono que, si bien lo veis muy básico, en mano, a pesar de ser de plástico, era como una sensación muy curiosa, era como de seda, no, era muy suave, es que no encuentro la palabra para definirlo. Y luego una cosa buena que tenía, que a pesar de un teléfono muy básico y muy barato, costaba sobre 65-70 euros, admitía WhatsApp y Facebook y alguna aplicación de estas que usamos todos hoy en día. Estaba basado en el sistema operativo kaiOS y al principio se me hizo muy agradable el uso, la verdad. Estaba muy contento, pero se ve que con el paso del tiempo pues se fue ralentizando más, fue perdiendo fluidez dentro de lo que cabe, y ya se me hacía hasta pesado manejarlo. O sea, ya no escribía ya WhatsApp por no escribir con esas teclas, eran todo audios, demás, y que no soy de audios. Entonces yo os puedo decir que a este teléfono le guardo mucho cariño, precisamente por el tema de recordar aquella época dorada de los teléfonos deslizantes y de tapa, los Nokia de antaño, que bueno, siempre serán la joya de la corona, cualquier teléfono Nokia para mí. Ahora sí, entramos a la zona calentita y en el puesto número 3 nos encontramos con un teléfono que ya os digo por delante que es sin duda uno de los teléfonos más bonitos que he tenido, o mejor dicho, que más me han gustado y que seguramente con el tiempo compraré en plan coleccionista. Se trata del LG GD900, más conocido en la época como LG Crystal. ¿Qué tenía de especial este teléfono? Era un teléfono deslizante con el teclado transparente. Brutal. Yo no sé cómo lo hizo LG, pero es que era brutal. Y encima es que cuando deslizabas el teclado se iluminaba en un color azul clarito que molaba mogollón. O sea, es que era, no sé, la gente se quedaba flipado mirándolo. O sea, porque por el día no se veía tan azul, se veía como más blanco la iluminación, pero por la noche, cuando oscurecía un poco, ya se veía el tono azul y demás, y los números que se veían de un lado y de otro, y la gente se quedaba parada, me preguntaba, me lo pedía. Y era un teléfono que sencillamente era precioso. Y no solo eso, ese teléfono tenía cosas muy buenas para la época. Hablamos de que era un teléfono que para aquellos años ya empezaba a ser grande, porque seguimos hablando de una época en que los teléfonos eran de 2,5, 2,6, no había muchos teléfonos táctiles, y este tenía una pantalla de 3 pulgadas y táctil, lo cual yo lo empezaba a diferenciar un poco del resto. Y tenía más cosas buenas. Recuerdo que tenía un sonido, hostia, un sonido brutal. O sea, a mí me gustaba mucho. Sonaba muy alto, muy claro. Y luego, aparte, otras cosas que me gusta de este teléfono y que voy a relacionar un poco con el tema del sonido, que era la interfaz del teléfono en general. Era como muy divertida, basada en círculos. Recuerdo que la interfaz del reproductor de música lo que te hacía era, ponía la carátula de lo que estuvieras escuchando como en un disco y empezaba a dar vueltas, lo podías avanzar como si estuvieras manejando una pletina, cosa que ahora ya hay muchos terminales que vendrán con ello y demás, pero en aquella época era pionero en eso. Y luego otra cosa buena que tenía, el propio teclado no solo era en plan estético el teclado transparente, podías usarlo como un trackpad de portátil, ¿sabéis? ¿No? Que movéis y se veía la flechita en la pantalla y podías hacer selección y demás. Hostia, era muy chulo. Puesto número 2. Y en este puesto no os voy a hablar solo de uno ni de dos teléfonos, os voy a hablar de 3.
y básicamente porque viene a ser el mismo concepto. Y estamos hablando de teléfonos de la marca Nokia, que como veréis, no solo en esta lista han aparecido bastantes teléfonos de Nokia, sino que históricamente, si hacéis un poco de memoria, Nokia a veces se le ha ido la olla y ha hecho series de teléfonos muy curiosos, muy diferentes al resto. Recuerdo la serie N, la serie Le Fleur, series de ese tipo que la gente decía, ¿pero esto qué hacen? Y sin embargo se vendieron como rosquillas. Y estos de los que voy a hablar yo ahora son precisamente de la serie N, y cronológicamente os diré son Nokia N90, Nokia N93 y Nokia N93i. Para mí los teléfonos transforman, podías hacer lo que quisieras con ellos. Ponerlos en formato ordenador, en formato cámara de vídeo, en formato móvil de tapa abierto normal, podías hacer lo que quisieras con ellos. El primero que tuve fue el N90, que además, la verdad, era muy llamativo, era muy gordo y tenía esa cámara giratoria, era un módulo que tenía la parte de arriba cuando lo cerrabas, que podías hacer fotos hasta ciertos ángulos muy complicados. Luego ya fue, que además era del año, lo tengo que mirar, era del año 2005. En el año siguiente Nokia presentó la evolución de este teléfono, que era el Nokia N93, que ya tenía el mismo concepto de poder girarlo y demás, pero la cámara era fija, pero es que también podías ponerlo en formato ordenador. Y un teléfono súper chulo. Yo lo tuve en color plata, la verdad me encantaba. Y por si fuera poco, el año siguiente, 2007, ante el éxito del N93, pero que la gente decía que era muy pesado, sí, es verdad, o sea, un teléfono bastante gordote, Nokia dio un giro en el diseño y sacaron la versión, lo que hoy en día sería la versión Lite, un poco más ligera de tamaño, más, aunque siguiera siendo un troncho, y fue el N93i, que era mucho más bonito que el N93, más estilizado. El acabado por fuera era como un espejo que solo se iluminaba la pantalla, pequeña pantalla LCD que tenía afuera, cuando te llamaban, cuando escuchabas música, o podías tener allí el reloj, ver alguna notificación. Recuerdo que sonaba brutal también ese teléfono. La cámara en aquella época de ese teléfono, que era de 3,15 megapíxeles, con óptica Carl Zeiss y zoom óptico, no me acuerdo si era 3x, os puedo decir que a pesar de ser un teléfono que tiene 14 años, he tenido teléfonos más recientemente que no igualan la calidad de esa cámara. O sea, para mí esa cámara es brutal, o sea, es una sorpresa, y yo, vamos, os digo al 100% de que, salvando las distancias, es una cámara que podría resolver muchas situaciones hoy en día. O sea, no os digo para hacer un book de fotos, no os digo para hacer nada muy especial, pero bueno, para hacer algún macro, algún amanecer, algún paisaje. La verdad que es una cámara que rendiría perfectamente. Y este teléfono, el N93i, que como os digo era un acabado espejo precioso, lo he tenido 4 veces este teléfono. O sea, he tenido 4 de ellos, 2 en acabado espejo plata y luego una edición especial, que era la edición Black Series, que era lo mismo pero todo negro y el espejo fuera negro, y la verdad era mucho más elegante y destacaba pero un montón. Ahora sí, guajes, ha llegado el momento que esperabais, el teléfono más diferencial, más raro, más extraño, más diferente que he tenido, y que seguramente los que me conozcáis un poco de cerca y sepáis mi historia ya lo sospecharéis, porque os extrañará que no haya salido en ninguno de los puestos anteriores. Y es ni más ni menos, en el puesto número 1, ZTE Nubia X, el móvil de las 2 pantallas. Y sí, muchos de los que me estáis viendo ahora preguntaréis, ¿pero eso para qué sirve? No sirve para nada, igual que lo decía mi gente en su día. Y yo os diré que no, que estáis confundidos. Es un teléfono muy práctico y es muy fácil de entender. ¿En qué se basa este concepto de 2 pantallas? Una pantalla principal
de 6,26 pulgadas, sin notch, sin agujeros, sin cámara pop-up, y una pantalla trasera de 5,1 pulgadas perfectamente usable como pantalla principal. La gracia de este teléfono es que tú podías usar para las cosas básicas la pantalla trasera, con lo cual ahorrabas en batería, ahorrabas en lo que quisieras, y luego ya si quisieras reproducir contenido multimedia, YouTube o cualquier cosa así que requiera un poco más de pantalla, pues ibas a la pantalla principal, que también podrías reproducirlo en la pantalla pequeña sin problema. Pero para esto cosas, WhatsApp, Telegram, Facebook, correo, noticias, no tenías esa necesidad de usar la pantalla grande, y el ahorro era brutal, el ahorro de batería. Es más, incluso la gracia de este selfies, la gracia de este teléfono, al tener dos pantallas, las dos cámaras, las tenía, lo que sería la parte de atrás, tenía dos cámaras muy buenas, la verdad. Una para fotografía normal y demás, que tenía 18 modos diferentes de fotografía, no es coña, y luego otra cámara específica solo para selfies, al igual que tenía dos flash, uno para las escenas normales y demás, y otro en otro tono de color para no quemar la piel a la hora de hacer selfies. Era un teléfono súper práctico, un teléfono que yo guardaré con mucho cariño en mi memoria. Además yo me compré la edición top, que era un pepino. O sea, tenía un Snapdragon 845, 8 GB de RAM, 256 GB de memoria interna. Sonaba que te cagas, porque tenía tecnología Dolby Atmos. La batería, lo que os digo, simplemente por hecho de usar la pantalla trasera todo el día, te aguanta perfectamente día y medio. Y encima es que era precioso, porque el teléfono en modo apagado, la pantalla trasera no la veías, porque esa parte quedaba como tipo espejo, y era súper bonito. El modelo mío era en color azul con un borde dorado y era precioso. Y pues bien, guajes, esta es la lista de móviles más curiosos que he tenido. Espero que os haya gustado. Si alguno os ha llamado especialmente la atención, comentarlo aquí abajo. Si vosotros habéis tenido algo más raro todavía, también podéis comentarlo. Y como ya sabéis, si os ha gustado, darle al like. No olvidéis suscribiros, darle a la campanita y nos vemos en el próximo vídeo, guajes.